Bien. em, en esta clase, junto con retomar el tema de las técnicas, el parafraseo, la resignificación, las preguntas, el recrear de lo común, vamos a volver sobre el tema de las emociones. Es posible que cuando lo vimos la otra vez no les haya hecho mucho sentido lo que se vio, y que ahora, a la luz de los ejercicios y de vernos en posicionamiento respecto de el diálogo con las personas, quizás lo comprendamos o lo captemos más profundamente. Así que vamos a retomar ese tema. Bueno, y las participaciones en el foro han sido como bastante diversas. No sé qué les ha parecido a ustedes. Apareció doña Melisa, que estaba un poco perdida. Les recuerdo que el tema de la participación en el foro es fundamental, y sobre todo leer lo que dicen las otras personas. Hay aportes muy buenos y entre todos tenemos que hacer que ese sea un espacio de calidad. Bien, habíamos visto las técnicas, ¿no? El recrear lo común, que de repente por ahí las personas se ponen muy técnicas en el recrear lo común. Y ante situaciones complejas de repente cuesta vislumbrar, ¿no?, por dónde puede ir una adecuada participación o reacción. No termino yo de entender qué es lo que pasa ahí, ¿no? Si se posicionan como muy ajenas a la situación, demasiado distante, o les cuesta ponerse en situación, ¿no? Porque ante esa de recrear o intervenir ante dos jóvenes soldados enemigos que pueden matarse porque los dos van armados, las preguntas que se le formulaban en esa situación de repente eran hasta, no sé, preguntar qué edad tienen, o sea, ¿es lo que preguntas tú frente a eso? ¿Qué edad tienen? Hay preguntas que son como más, la situación es urgente y es vital, entonces las preguntas tienen que estar a tono con la situación. Porque si estamos en la playa y nos encontramos a unos jóvenes paseando, perdonen que me había olvidado de poner el teléfono en silencioso. Si encontramos dos jóvenes en la playa o en la discoteca, pues para abrir la conversación podríamos preguntarle eso, pero no entre dos personas que se están a punto de matar. Es muy curioso porque eso nos pasa y le pasa a mucha gente ante situaciones así, donde hay una implicación emocional, ¿no? Si observamos a la gente que va a ver a los enfermos a un hospital, particularmente si estas son personas adultas mayores, ¿no?, que puede que no salgan vivos del hospital,
la gente o no les habla, se dedican a hacer vida social entre las visitas, o digamos, le dan la respuesta, no le preguntan, no los escuchan. Ah, dice, pero oh, hace buena cara, hace buena cara, eh, te ves mejor que ayer o cualquier cosa cuando la otra persona como que se está muriendo, ¿no? Y bueno, y esa persona sabe mejor que nadie en qué condiciones está. Entonces, eh, y quizás necesita urgentemente hablar, vaya a saber uno. Entonces, lo mejor, no sé, yo, yo les pregunto simplemente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Tienes miedo? Siempre le pregunto si tienen miedo. Porque igual necesitan hablar de sus miedos. Entonces, eh, ese tipo de preguntas salen muchas veces del miedo que tenemos a realmente entrar en relación con la gente. Entonces, como profesionales, si tenemos miedo a entrar en relación con las personas, es mal asunto, porque se supone que nosotros de alguna manera le tenemos que enseñar a relacionarse y no es, no es una enseñanza menor, porque pretendemos enseñarles a relacionarse en situaciones de conflicto, o sea, en las situaciones más arduas. No a relacionarse cuando van de fiesta, ni cuando van de picnic, ni de paseo, ni a nadar, sino en situaciones de conflicto. Entonces, eh, lo que decíamos, ¿no? De los aprendizajes, cuando uno está enfrentado a un aprendizaje, tiene que ver cómo ese aprendizaje la está modificando a una misma, o le está cuestionando, o le está facilitando, o le está haciendo ver que no va bien encaminada. Pero vamos a volver al final sobre el tema de la reflexividad y la acción conjunta para cerrar todos estos temas, ¿no? Es bueno conocer técnica, pero es mucho mejor tener criterios porque teniendo criterios podemos improvisar, podemos inventar técnicas, podemos hacer miles de cosas, ¿ya? Lo que decíamos que siempre hay que tener presente es el posicionamiento de las personas y cada eh, acto verbal que realizamos en la mediación tiene que estar orientado a cambiar ese posicionamiento. Ya sea mediante preguntas que pueden ser abiertas, reflexivas, que cambien esa posición de víctima y de perfecto que, que dice la persona hablante y de imperfecto que es el otro, ¿no? Para pasar a cambiar la posición de las personas hacia una corresponsabilidad del conflicto y hacia una percepción de sí mismo y del otro como imperfecto, es decir, como humano. Bien, las preguntas decíamos que están orientadas a cambiar las posiciones en primer lugar, luego a salir de ese egocentrismo, ¿no? Para pasar a considerar a la otra persona. Y ahí nosotros tenemos que hacer visible a la otra persona. Y decíamos que una manera de hacerlas visibles, una manera muy elemental, ¿no? Eh, ¿Cuál es el primer acto que tenemos que hacer para hacer visible a las personas como personas?
cómo se tiene que tratar la gente. ¿Qué dirían ustedes? Por el nombre exacto, ¿ya? El nombre a uno le da una existencia en el lenguaje, ¿ya? Lo que no tiene nombre no existe, ¿ya? Muchas veces, no sé si ustedes han tenido la experiencia de entrar a alguna tienda como especializada en lo que sea, ¿no? Y uno ve ahí muchas cosas, ¿ya? Y para nosotros eso son cosas, ¿ya? Eh, Porque no tienen un nombre, y al no tener un nombre, no tienen ni una función ni unas cualidades definidas, ¿ya? En cambio, si nos dicen esto es un molde para queque o para hacer figuras de plasticina, ¿ya? Pues ya tiene un significado eso para nosotros. Por eso el nombre es muy importante. Y para mí esta quizás es la norma más importante de la mediación, ¿eh? Eh, el consensuar y que la gente se trate por el nombre, no como esa, ¿no? Este señor, esta señora, esta mujer. No, tienen nombre, las personas tienen nombre y hay que utilizarlo. Y también están orientadas a la comprensión mutua las preguntas. Veíamos que de repente no es muy fácil hacer preguntas, porque hay distintos tipos de temores. Muchas veces buscamos confirmar, estamos más en relación con nuestras hipótesis, con nuestras teorías, que con las personas. Entonces hacemos preguntas para confirmar nuestra teoría más que lo que las personas están diciendo en su discurso. Aquí en el parafraseo, decía que puede ser sinónimo de paráfrasis, de resúmenes o de resignificación. Muchas veces es definido como hacer los enunciados de las personas, ¿no? Entonces la gente está molesta, está enojado, está incómoda, ¿ah? O sea, todas las emociones que experimentan las personas que hablan son bastante light, cuando su vocabulario y su expresión no es que sea light lo que sea. El parafraseo muchas veces se pone énfasis en ello cuando se insulta a la gente. Ahí el mediador o los amenaza con retirarse de la mediación o resignifica les recuerda las normas de la mediación o resignifica la rabia que tiene la gente de una manera muy light. Decíamos que insultamos cuando tenemos mucha rabia, en respuesta a otro insulto, cuando nos ignoran, ¿ya? Cuando nos ignoran y sobre todo esperamos una respuesta, ¿ya? Pues, bueno, pero a ver, yo quiero saber si tú estás dispuesto a pagar la pensión alimenticia, por ejemplo. Y el otro pues se pone a hablar del tiempo, de lo que sea. Entonces, eso da mucha rabia porque nos están ignorando. Es como si no existiéramos y si no hubiésemos hablado. Bueno, el portazo final es también lo que cierra el último insulto, ¿no? Porque la gente se larga y ¡pah! El portazo. También insultamos cuando se viola una norma básica para nosotros. Cuando algo nos indigna, ¿ya? Porque va más allá de lo admisible. Bueno, hablamos de esto del parafraseo mecánico que se ve muchísimo en mediación.
mecánico, y el actuar del mediador se ve como bastante mecánico también, ¿no? Cambiar las palabras más fuertes y usar unas más light. En cambio, el parafraseo constructivo era sacar la idea central. Y llegamos a la conclusión de que esa idea central es siempre una emoción. Vamos a ver, hacer un poco de repaso de las emociones y para ver cómo se aplica concretamente aquí. ¿Conoces este bolero? ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece? A ver, ¿qué les parece la primera estrofa? ¿Qué dice? ¿Qué dice la canción? El rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Qué les parece esto? ¿Qué relación hay entre el amor y el odio? Me imagino que ustedes se han hartado de ver odio en mediación, ¿no? Pero aquí no dice, no habla Melissa en pasado, está hablando en presente. Tú dices que solo se puede odiar a alguien que se quiso, pero lo dices en pasado y aquí la canción habla en presente. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Ven odio en las mediaciones, en las relaciones que le toca ver? ¿Tienen alguna amiga, algún amigo que esté odiando a su expareja? ¿Y qué pasa con esa gente? ¿Será que en el fondo quieren a la otra persona? Melissa, yo también me refería a lo mismo. Pero tú pusiste en pasado, ahí la canción habla en presente. O sea, yo solamente puedo odiar a alguien que amo, no a alguien a quien amé. Bueno, pero ¿cómo ven ustedes esta relación entre amor y odio? Algunas dicen que conocen a personas separadas o divorciadas o
o que han terminado una relación y que ven mucho odio, mucha... A ver, la Elizabeth dice, creo que el amor es tanto y la decepción genera odio y dolor. A ver, no estamos hablando de conversar, Pamela, estamos hablando de las relaciones del amor y el odio. ¿Se pueden dar a la vez? Elizabeth dice que cuando hay mucho amor, la decepción genera odio y dolor. ¿Pero se pierde ese amor? Es una relación como bien curiosa entre las dos emociones, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con la dialéctica, ya que dice que los extremos tienden a juntarse. Entonces, de repente, ese amor uno lo ve como odio y de repente ese odio lo ve como amor, como observador externo, ¿no? Porque son personas que siguen enganchadas a la relación. Sí, no sé si un paso o medio paso. Bueno, esto pasa lo mismo, por ejemplo, en terrorismo político, ¿no? Cuando de repente hay ciertos atentados políticos, no se saben si de dónde vienen, si vienen de la extrema derecha o de la extrema izquierda, porque los extremos tienden a juntarse. Es una relación muy curiosa, pero la gente eh, sigue vinculada por lo que manifiesta como odio, ¿no? Y también está esto en la otra persona, ¿no? Que el rencor hiere menos que el olvido, porque no le es indiferente. O sea, cuando se ha superado realmente los conflictos de la relación y de la ruptura, eh, se llega como indiferencia. Puede ser que las personas se crucen en la calle y que ni siquiera se digan hola, ¿ya? Porque, ¿y esta persona quién es, no? Eh, y no solamente cuando hay violencia intrafamiliar, pasa en muchas relaciones. O sea, yo conozco gente que eh, se separó, tiene otra pareja, tiene hijos con esta otra pareja, pero sigue enganchada a la pareja anterior por el odio. Y eso seguir de alguna forma con un vínculo fuerte con esa persona. No, no se ha roto esa relación. Bueno, los discursos y las personas somos también moldeadas por elementos tan eh, populares como puede ser también una canción, ¿no? Sobre todo las cuestiones emocionales. Vamos a ver a volver sobre el tema de las emociones. Dice un manual de mediación. La idea no es reprimir las emociones, sino disminuir su intensidad. Y esto lo hace el Dios mediador, claro, ¿no? Porque yo les resignifico el estar furiosa como estar molesta y creo que con eso he disminuido la intensidad de la emoción del otro. Eso es lo que yo creo. Pero de ahí a que eso sea así, eh, es bien cuestionable.
Bueno, vamos a retomar el tema de las emociones. Primero vamos a verlo desde la ciencia clásica y cómo se ve esto en mediación modelo de Harvard, ¿no? Bueno, todos los conceptos de la mediación en el modelo Harvard están siempre hablando de atributos internos y de la posibilidad de manipular estos atributos internos, ¿ya? Como disminuir la intensidad de la emoción. Aquí hablan de separar hechos de emociones, ¿ya? Eh, o separando a las personas del problema. Siempre están hablando de estas, que dice Edgar Morin, ¿no? De estas cirugías, ¿no? Estas disecciones que se hacen, ya sea de la realidad o de las personas, ¿no? No es una imposición de otro significado, sino una nueva significación. Bueno, si lo dicen, así será. Una de las definiciones que se da del parafraseo en el modelo Harvard señala que consiste en repetir el relato expuesto por las personas, tratando de incorporar los elementos o temas dados a conocer y las connotaciones negativas manifestadas por esto. Se puede utilizar después de la definición del problema, después de que cada parte exponga los intereses y después de que cada parte ha expuesto los aportes para solucionar el problema. Cuando vimos el conflicto, vimos que una cosa es un problema, otro concepto muy distinto es una disputa y otra cosa muy distinta es un conflicto, ¿no? Eh, los problemas se solucionan, los conflictos no se solucionan. Los conflictos se gestionan eh, de manera que generen menos antagonismo, pero no es que nosotros lo vayamos a solucionar. Vamos a ver unos ejercicios para ponernos un poco en onda. Este no lo hemos hecho, ¿verdad? Que de repente me pierdo yo. Eh, Esta es una pelea entre dos niñas, y una le dice a la otra: tu mamá es una cualquiera, está más tocada que el piano de la Carlinga, así que no tiene ninguna autoridad para ir a acusarme al colegio. Por su culpa me pegaron en mi casa. Eh, Esto es un dicho muy antiguo, de estar más tocada que el piano de la Carlinga. La Carlinga era un prostíbulo muy famoso en Santiago, pero como a principios de 1900 parece, ¿no? Y ahí había un piano que lo tocaba todo el mundo. Entonces, eh, cuando una mujer es muy liberal, se dice que está más tocada que el piano de la Carlinga, ¿no? Y la niña esta ya conocía la expresión y la utilizó para insultar a la madre de su compañera. Y con ello decirle que no tiene ninguna autoridad para ir a acusarla al colegio. Y que por culpa de ella le pegaron en su casa.
Bueno, aquí hay un insulto que pone de manifiesto una serie de cosas. ¿Qué es lo que está poniendo de manifiesto en primer lugar? Rabia, ¿qué más? ¿Y qué es lo que le da rabia? Ajá. Pero ¿por qué le da rabia que la acusen? O sea, había hecho algo. ¿Qué pasa con lo que hizo? Sí, pero ¿qué pasa con lo que hizo? ¿Cuándo le pegaron? ¿Y qué quiere decir cuando la delatan? ¿Qué quiere decir? Exacto, la dejaron al descubierto. Lo que hizo se hizo conocido por los adultos que le educaban. Y seguramente, ¿cómo queda ella entonces ante estos adultos? Patricia dice al descubierto, pero ¿qué más? ¿Cómo se dice en las expresiones populares? En vergüenza, porque mostró la hilacha, se dice, ¿no? O sea, mostró un lado que a ella no le gustaría haberlo mostrado. Entonces, aparte de rabia, de enojo, ¿qué otra emoción hay aquí? Vergüenza, claro. Esto decíamos y ya vamos a volver sobre la vergüenza, ¿ya? Pero es una emoción que está muy presente también en el conflicto. ¿Qué sucede aquí? ¿Es parecido este ejercicio al anterior? ¿En qué se parece? Ajá. Sin cara. Esta es una expresión muy curiosa, ¿no? Curiosamente de estos temas empezaron
a hablar en mediación y en conflicto a partir de la comunicación intercultural. Eh, es bien curioso porque ahí en el encuentro de dos culturas, como que se ven más estas sensibilidades en el otro grupo que en el grupo propio, porque, claro, vivimos en una represión emocional bastante importante, ¿no? Tenemos miedo a las emociones, como decíamos con el caso de cuando se visitan los enfermos veo que se está muriendo, y le decimos, no, pero tiene muy buena cara. Digo, ¿de dónde? ¿Ya? No, nos da miedo en nuestra cultura, pero cuando hay personas que son diferentes, eh, quizás por eso se van diciendo más sinvergüenza, ¿no? O porque la diferencia acentúa ciertas cosas. Les conté en una oportunidad de un chileno que va a Japón y le dice a los japoneses a un japonés, ¿no? Le dice, ¿y qué te parece Japón? Le dice, bueno, bien, muy bonito, muy interesante. Le dice, pero la gente huele a ajo. Una observación bien impertinente, ¿no? Entonces, evidentemente, esto fue eh, el japonés le contestó más o menos al mismo nivel, ¿no? Dijo, es curioso esto de los olores, dijo, y las culturas, porque para nosotros los occidentales en general huelen a podrido. Dice, y eso es porque comen mucha carne. Entonces, en esa situación de diferencia culturales es cuando salen estos temas, ¿no? Pero esta conciencia de la cara es como bien especial en este caso, porque es como si los locales no tuvieran orgullo, no tuvieran dignidad. Siempre se me pierde ese libro. ¡Ay, qué horror! Bueno, intentaré encontrarlo para el sábado. Habla la Tinto May, que es la autora de este libro, de hacerle perder la cara a la gente. Y esa es una expresión que nosotros la vinculamos eh, a ciertas emociones y ciertos contextos. ¿Cuándo se nos cae la cara? ¿Se me cayó la cara? Se te tendría que caer la cara de vergüenza. ¿Ah? Entonces, ante muchas situaciones de conflicto, exactamente, sin cara o descarado. Eh, pero descarado es distinto que uno se le caiga la cara. O sea, cuando uno se le cae la cara, no sabe dónde meterse, no quiere ser visto, ¿ya? Eh, quiere desaparecer, ¿ya? Porque la vergüenza es tanta, ¿ya?
En cambio, descarado es no tener vergüenza, pero no porque la haya perdido, es no tener vergüenza. Y eso es una cosa bastante común hoy en día, ¿no? Yo recuerdo que una vez la vez que ya dejé de sentirme o me empecé a sentir adulta, fue una vez que iba por la calle y habían unos niños fumando, unos niños de 7, 8 años, estaban fumando ahí en un portal y me ven y esconden el cigarro. Eh, yo me quedé me impresionó porque claro, me veían como una persona más próxima a los padres quizás que más próxima a ellos, ¿ya? O sea, de haber tenido unos 16 años, yo no era, pero me hicieron sentir ya del mundo adulto, porque les dio vergüenza y se escondieron de lo que estaban haciendo. Bueno, esto es uno de los temas y que fastidia mucho cuando se deja a las personas en evidencia y que son motivos de muchos conflictos, ¿no? Eh, y que muchos conflictos en el entorno escolar juvenil, ¿no? Aquí dice Melissa, el descarado no siente vergüenza. Sí, pero era un poco eso de del miedo o el respeto al adulto, ¿no? Que se ha ido perdiendo y sobre todo se van viendo ciertas escenas como muy violentas por la calle y muy alegremente. Es muy curioso eso, yo veía me topaba, ay, era terrible eso, porque la primera vez iba como muy ensimismada, ¿no? Eran dos niños hermanos que salían del colegio, así con camisita blanca y corbata. Entonces, a veces el menor se entretenía mirando algo y el mayor parece que tenía prisa en llegar a la casa. Entonces lo agarraba de la corbata, pero así con una práctica, lo agarraba de la corbata y se la retorcía. ¿Ya? Y lo empujaba. Entonces yo la primera vez como que tomé conciencia cuando ya me había cruzado con ella y había dado unos cuantos pasos. Pero teníamos más o menos el mismo horario y después me los volví a encontrar. Y el niño haciendo lo mismo. ¿Ya? Y dice, pero este niño todo el mundo lo ve lo que hace, como nadie le ha dicho ninguna cosa. Entonces yo voy y lo cojo del brazo y digo, oye, oye, un momentito, ¿qué estás haciendo? Se quedó así como muy cortado, ¿no? Porque lo inaudito es que vayan haciendo estas cosas por la calle y nadie los reprende, ni los eduque, ¿no? Claro, si te pilla la mamá también te mete un par de gritos. Pero bueno, o aceptamos la violencia o no la aceptamos y hay que ser coherente con eso. Bueno, aquí esta niña también la dejan aquí en evidencia. Está enfurecida porque escuchó algo, quizá una confidencia que la hizo pública y la dejó a la otra mal parada, ¿no? Mal parada. Curiosa esa expresión, no queda con un desequilibrada. Eh, aquí tenemos otro enunciado, otra respuesta ante algo, ¿ya? Esto es una pelea con un periodista.
Periodistas, bla, 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 pura palabrería, se venden al mejor postor y les importa un huevo la verdad. Mienten, mienten y mienten por un plato de lentejas o por deporte. Eso que has dicho no es verdad. ¿En qué te basas? Esto del plato de lentejas, ¿de dónde sale? Exacto. Muy bien, María Elena, es bíblico. Es de Esaú que vende su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, cuando alguien se vende por un precio muy bajo, se te vende por un plato de lentejas. Pero aquí están acusando al periodista de que mienten por deporte o por un plato de lenteja, por nada. ¿Ya? Eso que has dicho no es verdad. En qué te basas? Es posible que estén las mismas emociones detrás, ¿no? Eh, Aquí acusan al periodista de haber publicado una mentira, algo que no era cierto. Entonces vemos siempre eh, el hecho de construir en términos negativos al otro, ¿ya? O potenciar una cosa negativa que hizo, divulgarla, hacerla conocer por las figuras de autoridad, eh, deja mal a las personas, deja mal paradas a los, no saben dónde meterse, me quería enterrar, ¿ya? Este ejercicio lo hicimos, ¿no? ¿O no? Bueno, esto es muy, muy fuerte. Pero ya lo vamos a ver después de las emociones. Bien, vamos a retroceder un poquito hacia los temas teóricos de las emociones porque eh, son de fundamental importancia. Vamos a ver cómo se han ido, cómo se abordan, perdón, en los tres lineamientos teóricos que ha seguido el magíster y que dan cuenta de los tres modelos de mediación. Vamos a ver primero la ciencia clásica, con esta concepción del ser humano como individuo aislado, dotado de atributos internos que dan cuenta de todo, ¿no? Veíamos que la ciencia clásica, lo epistemológico, tiene su gran método científico, ampliamente divulgado con sus experimentos y sus cosas, y lo que se ha llamado el individualismo metodológico, porque todo se estudia sobre la base del individuo, ¿ya? La memoria, por ejemplo, es un atributo interno de las personas. Entonces se evalúa la memoria de manera individual, obviamente, con estímulos muy neutros, haciéndole repetir a la gente sílabas sin sentido, eh, como si la memoria operara así, ¿no? Como si la memoria operara en un sinsentido. Y la memoria opera justamente en contextos de mucho sentido. Y cuando algo no entendemos nos cuesta mucho memorizarlo. Pero bueno, el individualismo metodológico todo lo estudia en el laboratorio y de esa manera. El concepto de comunicación, vimos aquí que no hay la comunicación propiamente tal, sino que lo que hay es transmisión de la información. Vimos distintas teorías, esta teoría del emisor, mensaje y receptor, que es de Shannon y Weber, que son unos informáticos que habían
hecho estos estudios para la Telefónica, para establecer un sistema de tarifa. Posteriormente esta teoría pues recibe le ponen algunos adornitos y se habla de los ruidos que están presentes en la transmisión del mensaje. Y uno de esos ruidos son las emociones, que distorsionan el mensaje. El modelo circular narrativo concibe a la persona como un ser inserto en diversos sistemas de relaciones y considera la teoría general del sistema y la narrativa. Considera el individualismo también, pero el individuo ya está en ciertas relaciones que le afectan más profundamente. Por ejemplo, la teoría sistémica de primer orden surge con bastante fuerza en la escuela de Palo Alto en Estados Unidos, y donde todos estos conceptos se aplican a la familia, y se habla mucho de la familia como sistema. Entonces el niño sí tiene cosas, nace con una serie de cosas dentro que se desarrollarán de una manera o de otra dependiendo del sistema familiar y cultural que lo rodee. Eso lo puede afectar, lo modula de alguna manera. Y en cuanto a la teoría de comunicación, teníamos aquí Balavix con sus axiomas de la comunicación, que señala que no se puede no comunicar, que el silencio también comunica, y la puntuación de la comunicación, que es muy aplicable al conflicto, ¿no? Y las emociones, aquí es curioso porque nunca se mencionan las emociones, ni para bien ni para mal. Por su parte, el modelo transformativo considera que el ser humano es un producto social. No está determinado por sus genes ni nada. Vimos el caso de los niños salvajes, cómo estos niños se construían como seres en función de la comunidad con la que habían vivido. Y si habían vivido con comunidades de animales, obviamente que caminaban en 4 pies, emitían los sonidos que emitían los animales porque no habían escuchado jamás la voz humana, respondían a los ruidos que podían ser una señal de alarma o de cautela, y a otros ruidos que a nosotros nos sobresaltan, a ellos los dejaban indiferentes, ¿no? O sea, daban tremendos portazos y no se inmutaban. Bueno, aquí desde el punto de vista epistemológico ya estamos en la ciencia no clásica, estamos en la ciencia actual, donde la metodología está basada en la matemática de goma que llaman, en estos computadores de última generación que hacen muchos cálculos, pero al mismo tiempo reconocen que la verdad no existe, que nunca llegaremos a la verdad, que las observaciones son todas relativas, depende del punto de vista del observador, será lo que él construya como lo observado, ¿no? Entonces, la principal preocupación de la ciencia en este paradigma no es tanto de llegar a leyes universales y definitivas, sino que la idea es más bien ni siquiera predecir y controlar, porque es muy difícil, ¿ya? La idea fundamental es comprender cómo los fenómenos se dan. Y en ciencias sociales la metodología fundamental es el análisis del discurso con algunas consideraciones cuantitativas que pueden ser importantes. Y la comunicación aquí es fundamental. El lenguaje nos construye,
El lenguaje, dicen los autores, es lo mismo. El lenguaje es a los humanos como el agua es al pez. Ya es el lugar donde habitamos. Y es una herramienta que no es exclusivamente humana, porque hay muchos animales que se comunican también, pero los humanos tenemos una capacidad de analizar el lenguaje y la comunicación, o sea, de manejarnos a un nivel de metalenguaje, más abstracto. Y la comunicación siempre es una acción. Las palabras hacen cosas, decía Austin. ¿Ya? Y esa acción siempre tiene que ver con el establecer posiciones. Obviamente yo quiero una posición positiva para mí, ¿ya? Y en el lenguaje se negocia, y en el conflicto el tema está siempre en negociar el poder y la igualdad. O sea, que a mí no me pongas tantos deberes y no me vas a conceder derechos. O sea, yo tengo tantos derechos como deberes. Pero si no, ya me ponen más deberes que derechos, me están poniendo en una posición inferior. Bueno, el lenguaje en el nuevo paradigma decíamos que es acción, las palabras hacen cosas, es el título del libro de Austin de 1950. Chotter recoge también ese planteamiento. El lenguaje es el lugar donde habitamos, señala Rey Bakhtin. Nos construye y construimos al otro en el lenguaje, señala Gergen, y es una cosa dinámica. Y estos autores en general unen palabra, emoción, valores. Las palabras, dice Bakhtin, no las sacamos del diccionario, las sacamos de la vida misma. Y en ese sentido están teñidas, van acompañadas, forman esta trilogía. No hay palabras neutras. Sería neutro si lo sacamos del diccionario, pero no es así. Ya hacíamos el ejercicio de el significado de la palabra padre, que dice, ay no, el día del padre, el padre es sagrado. Pues no es sagrado el padre, porque el padre depende del padre que te haya tocado, o los padres que te haya tocado en suerte ver y vivir con tus amigos, con tus parientes. Eso es lo que construye el significado, las vivencias. Bueno, es un repasito para situarnos y vamos a ver la emoción en la ciencia clásica. La emoción es algo que nos embarga, nos inunda, nos colma, como que nos cae, de repente se nos dispara el gatillo emocional, según la ciencia clásica, y ahí está. La pasión se padece. No puedes reaccionar frente a la pasión. Eres un ser pasivo. Bueno, todas las teorías de esta época tienen mucho que ver con la expresión de las emociones, y todas las emociones se expresan iguales, y en las distintas culturas las expresiones emocionales coinciden, si hay emociones básicas comunes a toda la humanidad, etcétera, etcétera. Y en general la emoción no tiene buena prensa, no es valorado. Piensen ustedes que para la ciencia clásica el ser humano es un ser racional, lógico, ¿ya? Y las emociones es una cosa, herencia del pasado. Y por supuesto que se encontraron ciertas estructuras cerebrales que tienen que ver directamente con las emociones, pero estas estructuras, se habla del cerebro reptiliano,
porque son herencias de nuestra de cuando éramos reptiles y que quedaron ahí, que nos hace que de repente experimentemos emoción. Pero sobre este cerebro reptiliano está la corteza, que es la corteza cerebral que tiene que ver con la lógica y la razón, ¿no? Y que tiene que dominar al cerebro reptiliano. La emoción siempre es un elemento perturbador de la comunicación y también del proceso de mediación. Y conforme a cualquier atributo interno, vimos que la emoción es una cosa, ¿ya? Se cosifica, se reifica en esta vivencia, ¿no? Y se la vuelve como un animal un poco chúcaro, que hay que controlarlo, que hay que manejarlo, hay que dirigirlo, hay que contenerlo, hay que pasar las emociones por el filtro de la razón, porque no se puede ser tan bruto, ¿no? Bueno, sin embargo, fíjense ustedes, recién en el 2001, este año, es la primera vez que se menciona la palabra emoción en la revista Negotiation Journal, que es la revista oficial de Harvard para la negociación y la mediación en su modelo Harvard. Esta revista ahora admite ampliado sus horizontes, ¿no? Y ya considera otros modelos en sus publicaciones. Bueno, Jones y Botker en el 2001 tienen un artículo que dice mediando con el corazón en la mente, dirigiendo las emociones en la práctica de la mediación. ¿Cómo se dirigen las emociones en la práctica de la mediación? Es más o menos de la forma que supongo se las han enseñado a ustedes, ¿no? Hay que airear el conflicto, hay que ventilarlo, hay que permitir una catarsis para que salgan las emociones. Entonces, si la gente está muy impresionada emocionalmente, se convocan sesiones individuales para que la gente diga lo que quiera decir y se libere, ¿ya? Porque ya una vez liberado se supone que la emoción desaparece, ¿ya? Y si desaparecen estas emociones, la mediación se convierte en un espacio carente de riesgos, dicen. Bueno, aquí se me actualizó el computador ahora justo cuando iba a empezar la clase. Aparte que me cambiaron el Office, entonces aquí me desapareció una imagen. Ah, sí, ya me acuerdo cuál era. No, sí, qué pesado. En este momento no se puede mostrar la imagen. Bueno, la imagen era una olla a presión. Conocen las ollas a presión, me imagino. Las tienen en mente. Las emociones son como eso. La gente se va acumulando rabia hasta que explota, ¿ya? Pero como que acumula, lo único que se acumula es rabia, porque la gente no explota de amor, no explota de alegría, ¿no? Explota más bien de rabia. Entonces hay que darle una válvula de escape, dejarle una salida, ¿no? Y que, yo qué sé, que la gente se vaya a caminar por la montaña o que se vaya a practicar artes marciales para que saque la rabia. Ahora yo no sé qué tiene que ver la práctica de las artes marciales, por ejemplo, con la rabia que puede tener uno con su pareja. Bueno, pero se ha dicho así.
Las emociones han sido bastante estudiadas en negociación. Fíjense ustedes los años, bastante tardíamente se empezaron a estudiar. Aquí, en el 86, la primera, las personas con buen humor incrementan sus habilidades para las ganancias mutuas. Forgas dice, los negociadores con humor positivo buscan estrategias cooperadoras. Pero este humor positivo les cae del cielo. El buen humor también les cae del cielo, porque, a ver, las personas que se han separado a veces se encuentran en mediación y vienen con toda la historia de lo que fue la relación. Entonces no les va a caer el buen humor. Vienen de una historia que les genera mal humor, más bien. Y dicen, los negociadores enfadados son menos precisos en la evaluación de los intereses del oponente y sus ganancias son menores. Y Lowenstein dice, los negociadores rabiosos son más autorreferentes en sus preferencias. Y además, según Pilutla y Murningham, incrementan la probabilidad de rechazar las ofertas últimas en el juego. Todo esto se ha estudiado en el laboratorio. Entonces, en situaciones generadas artificialmente y que se aplican en juegos, ¿ya? Hay unas teorías que los ponen a hacer como carrera de autos, se marcan unos circuitos, pero son estrategias colaborativas o competitivas. Entonces todo está diseñado y los estados emocionales inducidos por películas, ¿ya? Y una de las cosas que también se han visto mucho desde este paradigma de la ciencia clásica y las emociones tiene que ver con la negociación, el modelo mental. El modelo mental. O sea, seguimos aquí con la dicotomía cartesiana, ya en la separación mente-cuerpo, y el modelo mental de negociación dice que lo establecen las personas nada más encontrarse, ¿no? Según cómo se saludan ya se define el encuentro como competitivo o más de tipo colaborativo o confiado. Por supuesto que esto se estudia en el laboratorio sobre la base de los juegos que están diseñados y que los juegos colaborativos se llaman Community Game y los competitivos se llaman Wall Street Game. Esto es del 95. Bueno, en la mediación, Matz, el 96, la primera que habla de emociones en mediaciones del 91. ¿Ya? Luego saltamos al 96 con Matz, que aconseja ocuparse de las emociones. ¿Ya? Como quien dice, hay que ocuparse del jarro con agua para tenerlo ahí, ¿no? De esta cosa de la emoción hay que ocuparse. Aunque las disputas son simples desacuerdos económicos carentes de emotividad, la mayor parte de las que se someten a mediación involucran intensas emociones. Bueno, él está reconociendo esta relación estrecha, ¿no? Hay otros autores que dicen que si no hay un componente emocional implicado, no hay conflicto. Este es del libro Mediación, una transformación en la cultura. Aquí tiene un artículo más de qué pasa en la mediación. Una mirada a la caja de herramientas del mediador. Bueno, el título ya habla mucho de esta mirada, ¿no? Porque si está tratando las emociones como cosas, claro, hay que tener un alicate para soltarlas o apretar la racionalidad y
soltar las emociones en las sesiones individuales, supongamos, ¿no? Para trabajar con estas cosas. Y tenemos aquí MATS, seguimos con MATS. ¿Es el mismo artículo? Sí, 1996. Cuando se habla desde el modelo de mediación de Harvard, ¿no? Indudablemente que se habla de las emociones como algo a controlar, porque si las emociones son un producto de segunda categoría, tienen que estar sometidos al control riguroso de la razón. Y la tarea del mediador es enseñarle a las personas a controlarse. Y si la gente no sabe, pues se le impone, le dice, bueno, a ver, la primera norma de la mediación es que se repiten, por lo tanto aquí no tienen que insultar. Y se acabó nomás, ¿ya? Ahí está imponiendo una norma, un estilo de relación y el qué hablar y el cómo hablar. Bueno, señala Max que se pueden establecer reglas básicas para frenar las emociones. No sé qué les parece a esto. ¿Recuerdan que esto lo vimos? ¿Lo recuerdan o no? Vale. ¿Qué hace el mediador aquí? Aquí Maps está aconsejando que el mediador puede asumir la tarea de comunicar personalmente los sentimientos. Está tratando de presentarlos con exactitud, pero de un modo menos irritante de lo que lo harían las partes. Pueden pedirle a las partes que pongan por escrito sus sentimientos y corregir los textos antes de entregarlos a sus destinatarios. ¿Qué les parece esto? ¿Estamos hablando de un mediador neutral? María Elena dice que se le baja el perfil a las emociones. ¿Qué más? Manipulación de las emociones, dice Carlos. Poder, ordena y corrige. Muy bien, Eli. Corrige y uno corrige algo que está malo. No, no corrige algo que está bueno. Uno lo pone en la forma correcta. Entonces, claro, el mediador aquí se está erigiendo como una persona dotada de un poder bastante considerable, ¿no? Y además ni se achica para decirlo, ¿eh? El mediador se siente con el poder y con el derecho de cambiar el discurso de las personas para hacerlo, dice, menos irritante, para hacerlos correctos, porque están mal. Hay que corregir eso. Bueno, también se sugiere trabajar con las emociones. ¿Ya? Seguimos con este constructo interno de las emociones. El Díez y Tapia tienen un libro que se llama Herramientas conversacionales en mediación, que es una majamama de una mezcla de teorías que no explican nada, no profundizan en nada, ¿no? Aquí dice, la comunicación es el modo de trabajar con las percepciones y emociones. Es el eje del proceso en una concepción circular de la mediación, de la comunicación, considerando lo lingüístico y analógico. Pero aquí sueltan una serie de términos
pero no explican nada, no explican qué entienden por comunicación, no entienden qué entienden por percepción ni por emociones, ni la concepción circular. ¿Ya? Para que la comunicación se dé, hay que crear un clima de confianza que se genera mostrando productos. Esto ya es interesante, ¿no? Como si fuera una fábrica. O pequeños resultados de la mediación. Y fundamentalmente sustantivando la mediación. Esto es una cita textual. En la página 45. Cuando uno cita, ponen los autores, el año y la página, sí. Después la referencia ya pondrá el libro. Esto de cosificar lo vimos en el módulo 1, cosificar o reificar la mediación o sustantivar. Aquí explica, lo único que explica, sustantivar la mediación, transformarla en sujeto de las oraciones y darle vida con nuestras palabras. Dice que es conveniente hacerlo cuando las personas están muy enfrentadas, ¿no? En los momentos críticos que decíamos. Entonces el mediador dice, bueno, tengo que recordarle que la mediación tiene sus normas. O sea, la mediación no tiene nada. Uno llena la mediación con lo que estima conveniente, pero él sustantiva la mediación en la medida que dice transformarla en sujeto, sustantivando la mediación, transformarla en sujeto de las oraciones y darle vida con nuestras palabras. Usted sabe que la mediación exige respeto. Es la mediación la que exige respeto. No es el mediador el que impone que no se insulte. ¿Ya? Entonces, la mediación presentada de esta manera es un espacio de contención o bien como un límite. Y aquí lo explica, pero así, descaradamente. La mediación sustantivada permite poner límites que son exigencias del procedimiento en lugar de ser exigencias del mediador o la contraparte. O sea, es la mediación la que exige respeto, no es el mediador el que exige que la gente no se insulte. El lenguaje sirve para mucho. Bueno, hay un tema muy interesante con esto de la emoción como control social. La sociedad pauta el qué sentir, el cómo sentir y cómo expresarlo. O sea, en un velorio tenemos que comportarnos tristemente, hablar en voz baja, incluso ir vestido adecuadamente, porque, bueno, ahora no se usa tanto el luto, pero no es adecuado que llegue uno con un vestido rojo, así una minifalda roja, así toda sexy, no, porque no es la forma de comportarse en ese contexto. Y también se habla de las emociones, en ciertas emociones que están permitidas en una relación asimétrica o jerárquica, están permitidas en el que ocupa la posición superior. O sea, un general se puede cabrear con el soldado raso, gritar, insultarlo, pero el soldado raso nunca podrá cabrearse con el general, ni gritarle, ni insultarlo.
¿ya? Hay una serie de fijaciones de la cultura de las emociones, un modelamiento y una creación cultural de las emociones. Hay culturas que tienen ciertas emociones y otras que tienen otras emociones, ¿ya? Bueno, este señor Parkinson hace una gran revisión de todas las teorías de la emoción en 1995 y habla de cómo las instituciones y las organizaciones eh, impactan toda la emocionalidad, ¿no? Y tenemos nosotros que la mediación también pretende controlar esa emocionalidad. Y hay muchos mediadores que creen que las personas que van a mediación van porque están ansiosas de ponerse en las buenas con la otra persona, o porque están dispuestas al diálogo, o van voluntariamente. No siempre es así, porque muchas veces se va presionado por las circunstancias, ¿no? En mediación en salud, evidentemente, el médico va a la mediación porque lo que quiere evitar es un juicio. O las mediaciones, se va a la mediación porque es un proceso más rápido que un juicio para cobrar una pensión de alimento, por ejemplo, cuando las madres están en situación económica urgida, ¿no? Entonces no es tan voluntaria la cosa, pero se cree, los mediadores creemos, al menos cuando nos estamos recién formando en este ámbito, creemos que la gente va de buena voluntad. Yo he sabido de mediadores que dicen, bueno, ya que están aquí, dense la mano. Pues ya verán si se la dan al final. Y es de ellos, pero no tengo yo por qué imponer que se den la mano. Bueno, también se cree que hablarán de su conflicto racionalmente. Esa es otra creencia. Y se cree, además, que aceptarán las normas que le ponemos. Pero esas son todas creencias de la institución y de las organizaciones, pero no de las personas que acuden a mediación. Pero como están tan presentes y tan establecidas y se dicen en el discurso inicial, se tienden a imponer. Según Parkinson, estos factores institucionales ejercen una acción indirecta en el cómo se viven las situaciones, ¿no? Particularmente las cargadas emocionalmente. Y el tema está en que las personas, todos no hemos sido enseñados, instruidos, adiestrados, entrenados para responder, para actuar y exigir que la gente se comporte de la forma institucionalmente apropiada. Ustedes tienen, por ejemplo, en todas las atenciones al cliente, hay algunas instituciones donde la gente está más entrenada para darle la razón al cliente. Y ahí sí que separan bien estos trabajadores, ¿no?, de estas instituciones. Dicen, esta persona está enfadada con la institución, no conmigo. Entonces escuchan, le dan la razón al cliente y encima ofrecen una medida compensatoria, ¿no? Yo qué sé. Por ejemplo, yo con Claro tuve un tiempo bastante problema y cuando me iba a quejar siempre me decían, no, sí, reconocemos que en esta zona hay un problema de cobertura, pero en compensación a todos esos problemas
durante 3 meses le vamos a bajar la tarifa. ¿Ya? Me escuchaba, andaba en la razón y me compensaba. Porque el cliente tiene la razón. ¿Ya? Y, claro, también esto depende de cómo la institución haya definido la emocionalidad de los clientes, ¿no? Cuando los clientes se van a quejar normalmente, no vamos muertos de la risa, vamos muy molestos, cabreados, indignados, rabiosos. eh, y, claro, la formación, primero que nada, tiene que proteger a la persona que está haciendo frente todo el día a los reclamos. Entonces, lo primero es, no está enojada contigo, no es una cuestión personal, no te conoce, no sabe quién eres. Está enojada con la institución, está enojada con el servicio, ¿no? Entonces, ahí la institución está definiendo la realidad emocional del trabajador mismo. O sea, tú no te puedes enojar, por mucho que el otro venga enojado, tú no te puedes enojar. Ya no puedes tener rabia, ¿no? Entonces, las manifestaciones emocionales, dice Parkinson, están sujetas a reglas del sentir, además de las reglas del comunicar. Eh, Esto es muy curioso, ¿no? Eh, por ejemplo, cómo se manifiestan las personas en los funerales en distintas culturas, ¿ya? Antiguamente algunas culturas tenían incluso la figura de las lloronas, que eran gente contratada para llorar en los funerales. Y hay ahí todo unos temas bastante pauteados, ¿no? De que la gente tiene que hablar y estar apenada, pero al mismo tiempo elogiar al muerto, porque si hay alguien que está lleno de virtudes, es un muerto, ¿no? Son las normas del sentir. Y uno dice, bueno, me parece que me equivoqué de funeral de repente, ¿no? Porque desconoce esos discursos y esas virtudes. Pero son las reglas que rigen en esas determinadas situaciones y que se tienen que comunicar de una forma específica, ¿ya? Uno no puede estar muerta de la risa hablando del difunto, ¿ya? Y estas reglas, además, están presentes en la organización del entorno físico. Mm, es bien curioso eso. Eh, Hablaba una vez con una terapeuta de familia que estábamos haciendo juntas el magíster en mediación y ella me hablaba de su entorno físico. Entonces decía que ella no tenía escritorio, que ella tenía unos sillones. Entonces una vez fui yo a su consulta, pero había un sillón así más tirando patrono que para sillón, que era su asiento. Eh, Ese solo hecho, ese objeto ya está diseñando estableciendo un estilo de relación. También me tocó ir una vez a una consulta de un médico que tenía un escritorio enorme. Entonces, si le pasaba un examen, tenía que ponerlo en la mesa y empujarlo así para que él lo pudiera tomar de la puntita del otro lado. Entonces, eso está marcando distancias, y si hay esa distancia, eh, uno no puede ser muy emotiva en ningún sentido, ¿no? Bien, ¿qué es lo que dice Parkinson de la emoción?
Exacto, Melissa, sí. Son elementos que van... eh, el diseño del mobiliario marca las distancias y el poder, como tú señalas. Por eso las mesas de mediación son redondas y las mesas, si ustedes ven de las conferencias internacionales, también son redondas, porque no hay una cabecera de mesa, porque el protocolo dice que la persona más importante se sienta a la cabecera, a su derecha el segundo, a la izquierda el tercero y así sucesivamente, ¿ya? Y desde el punto de vista de la diplomacia, esto se evita con las mesas redondas, con la única salvedad de que a la persona que esté en una posición más débil se la pone mirando a la puerta, porque siempre hay una puerta, porque se tiene que entrar por algún sitio. No de espalda a la puerta porque se puede sentir insegura. Bueno, eso como un apunte más al diseño del entorno para las relaciones, ¿no? Una amiga mía, terapeuta, hizo una cosa como bien curiosa una vez. Tenía una paciente bien compleja y estaban ahí como estancada la cosa. Y ella dijo, pero es que no, y ella no era de esas que puede aguantar a un paciente hablando tontería porque le va a pagar, si no avanza, pues terminaba o suspendía temporalmente hasta que la persona se decidía a abordar lo que le preocupaba. Entonces, esta hizo una cosa bien curiosa. Eh, Tenía la consulta en una parte de su casa y tenía una cocina que quedaba disfrazada con unas puertas plegables que iban del techo al suelo. Entonces, cuando iba a llegar esta persona, se puso un delantal y se puso a hacer café. Entonces llega, toca el timbre, le abre y le dice, mira, le dice, estoy haciendo un café. ¿Ya? Entonces hace un café, lo pone en una bandejita, el café con unas galletas, y se sientan en un sofá, una al lado de la otra, a tomar café. Bueno, ahí pasó todo lo que no había pasado antes. Esta mujer se abrió, lloró, explicó, porque fueron otras las condiciones para el diálogo. Se sintió acogida de otra manera. Volviendo al tema, Parkinson hace una revisión de todas las teorías de la emoción, pero él está más próximo al construccionismo social. Entonces, él dice, la palabra emoción alude a un proceso interno, ¿ya? Pero él dice, no, dice, lo que expresan las emociones es algo que ocurre entre las personas que interactúan, ¿ya? No es algo que le pasa a este ser individual aislado, sino estamos hablando de personas en relación y las emociones se dan en ese contexto y por cosas que ocurren en ese contexto. Entonces, habla Parkinson de las expresiones eh, genuinas que muchas veces ciertas emociones expresan reclamos identitarios. O sea, si nosotros nos están elogiando, reconociendo nuestros méritos, intelectuales, culinarios, la pinta que podamos tener, el físico, eh, el estado atlético, etcétera. Al reconocer esas virtudes, tendremos ciertas emociones, ciertos estados emocionales como satisfacción, alegría, orgullo, pero
si no nos reconocen ninguna virtud y más bien nos tiran basura encima, pues vamos a sentir frustración, tristeza, nos vamos a sentir humillados, nos va a dar rabia, nos va a dar vergüenza, como veíamos en los ejemplos, ¿no? Pero al mismo tiempo, como en todo, ¿no? Los reclamos, los procesos emocionales, esto que ocurre entre la gente puede ser, esta expresión puede ser genuina como puede ser fingida. Y puede ser como parte de la retórica, ¿no? Que se utiliza en estos reclamos. Muchas veces lo vemos en el cine, ¿no? Que la mujer está planteando sus quejas y soltando lágrimas de cocodrilo, ¿ya? Para conmover al otro. Vamos a ver qué pasa con las emociones y su estudio. Lupton tiene un libro muy interesante que se llama El Self Emocional. Ella hace una revisión histórica, ¿no? Del concepto y habla de cómo el proceso de civilización lleva al ocultamiento y a la privatización de cosas que eran públicas, ¿ya? Y pone un punto en el siglo XVI, que se estaría poniendo muchos frenos a la posibilidad de actuar más libremente, ¿no? No sé, la gente se lavaba y si llegaban visitas, estaba yo lavándome en el patio, pues entraba a las visitas ya y seguíamos conversando mientras yo estaba desnuda jabonándome. Eh, o los baños públicos eran un montón de water en una sala donde todo el mundo hacía lo que tenía que hacer acompañado, ¿ya? Esto se va frenando y aparece el concepto emoción, porque ya la persona que se enoja no suelta la bofetada, sino se tiene que reprimir. Ya el hombre cuando una persona le gusta a alguien del sexo opuesto, eh, bueno, iba, pues, hacía algo para que pasara algo, ¿ya? Manifestaba directamente esa atracción. Bueno, eso también se reprime. Y en el siglo XVI aparece la palabra emoción en el diccionario inglés. En el español aparece en 1843. Eh, y esa diferencia como que se mantiene culturalmente, ¿no? Porque los ingleses, los alemanes, todos los anglosajones son bastante más eh, fríos emocionalmente. En cambio, los latinos se les considera más efusivos. Y curiosamente señala Lupton que junto con aparecer eh, el concepto de emoción, surge el concepto de individuo. El que hace una revisión bastante interesante sobre todos estos temas es Norbert Elias, en la sociedad individualizada. Bueno, esto ocurre en 1998, se empiezan a hacer públicos estos análisis. Y fíjense ustedes, la primera sociedad de investigación en las emociones se crea en 1960. La segunda en el 94
Y este es el termómetro de la existencia de los fenómenos humanos, que son las revistas de la American Psychological Association, de la APA. El 2001 recién aparece en la revista Emociones, para que vean. Bueno, hoy en día hay, con el cambio de paradigma, todo esto ha cambiado considerablemente, ¿no? Damasio, desde el punto de vista neurológico, ha sido una de las personas que más ha estudiado esto. Y hacen unas relaciones como bien interesantes, ¿no? Entre lo psicofisiológico, la cultura y la interacción. Y para él la emoción permite focalizar la atención, centrarnos en algo, en el aquí y ahora, ¿no? Cuando somos impactados por algo. Y al ser impactado por algo, esta emoción nos amplía la conciencia, nos hace relacionar ese evento que estamos viviendo con cosas más generales. Bueno, Maturana, supongo que ustedes conocen a Maturana, también es una persona que desde la biología habla mucho de las emociones y del amor como el elemento fundante de lo social y del carácter de la persona como fundamentalmente amoroso. Algunos dirían que no, pero en fin. Chef es muy interesante este autor, porque él desde la sociología aborda las emociones. Y bueno, la sociología preocupada de las emociones como bien curioso, ¿no? Y habla de que las emociones son como el termómetro de los vínculos sociales, ¿no? O sea, si la cosa está bien, tengo ciertas emociones. Si los vínculos sociales están mal, tengo otras. ¿Ya? Las emociones serían como el indicador del estado de los vínculos. Y por su parte, Arre, que es psicólogo social, eh, habla de que la disposición, una de las necesidades básicas de la persona, es la búsqueda del reconocimiento y la estima. O sea, los seres humanos necesitamos comer, beber, tener una temperatura adecuada y que nos quieran. Esas son las necesidades básicas. Había algunos estudios por ahí realizados con niños que se han criado en instituciones que ponían mucho énfasis en esto y decían que los niños sin amor se mueren. ¿Ya? Igual que el niño que no come se muere, los niños sin amor se mueren. Entonces, finalmente concluye Parkinson que las emociones son un proceso que utilizamos para realizar reclamos acerca de nuestra identidad personal o social. En el contexto donde se realiza la interacción, ¿no? Vimos ahí varios ejemplos, ¿no? De personas que pusimos que quedaban al descubierto, que habían mostrado la hilacha, eh, que se les había caído la cara, que estaban avergonzadas, entonces, y todas ellas con fuertes expresiones de rabia,
porque reclamaban esta necesidad de quedar socialmente bien parado, ¿no? Y la otra persona de alguna manera los había hecho o había mostrado ciertas debilidades que los dejaban en mala posición. Bueno, Damasio dice que el sentir es fundamental para la supervivencia. Y es interesante porque fíjense ustedes, dice, el proceso de sentir comienza a alertar al organismo acerca del problema que la emoción empezó a resolver. ¿Ya? Muchas veces si nos dicen algo que nosotros valoramos como insultante, decimos, ah, ¿pero qué dices? ¿Ya? Esa manifestación ya empieza a alertar de que por ahí va mal la relación si sigues por ese camino. ¿Ya? Ojo, cuidado. O sea, la emoción ya empieza como a poner otro rumbo a la interacción. Y en lo que señala Damasio en esta unicidad, ¿no? Que es muy propia del nuevo paradigma, que valora toda, concibe todos estos conceptos como complejos, no como compartimentos estancos como que lo hacía la ciencia clásica. ¿Ya? Pensar y sentir, dice Damasio, son procesos integrados e interdependientes. Y claro, está también todos estos conceptos que antes no existían porque la vida era bastante más simple, ¿no? En la época que se desarrolla la ciencia clásica. ¿Ya? Eso lo vimos en el primer módulo, cómo empiezas a complejizarse el pensamiento humano en la medida que se va desarrollando la cultura, se va desarrollando la ciencia clásica y todas las modernas tecnologías, cómo permiten adentrarse en otros ámbitos explicativos. Pero uno de los conceptos que maneja la complejidad es el concepto de incertidumbre. ¿Ya? O sea, no hay verdades, todo es incierto, no hay certeza. Entonces, en esa incertidumbre que de repente eh, es tremenda, o sea, las personas no estamos acostumbradas a manejarnos en la incertidumbre porque nos han vendido un mundo de certezas, de verdades, de realidades, de objetividades. Entonces, cuando tenemos la vivencia de la incertidumbre, entramos en pánico. Entonces van no sé, a que le lean el tarot, al brujo de turno, al gurú de turno, que le dé luces para tener algo de certeza y por dónde seguir, ¿no? Eh, pero la emoción ante estas situaciones permite reducir la incertidumbre. Decir, bueno, a ver, eh, me regalaron un viaje y tengo que decidir a dónde voy. Entonces, bueno, claro, si me regalan un tremendo viaje, puedo ir a cualquier sitio. Pero no, a ver, si me voy a China, no, allá no, porque me van a dar de comer perro. Si me voy a visitar, yo qué sé, Jerusalén, no, porque allá pueden haber atentados. La emoción nos ayuda a eliminar una serie de alternativas, con lo cual la toma de decisiones se transforma en algo más sencillo, ¿no? Otra vez bueno, decíamos que eh, aquí había una espiral ascendente
que la emoción en definitiva tenía que ver con la conciencia y con estados de alerta. Vivimos siempre en un estado bastante plano, normalmente, pero cuando algo ocurre, nos saca de ese estado de neutralidad emocional, ¿no? Estamos muy tranquilos y, no sé, leyendo, tejiendo, haciendo cualquier cosa, y de repente empieza a temblar, ¿ya? El temblor ya nos alerta, nos espanta, ¿ya? Eh, entonces, nos acordamos que está la cocina encendida, de que hay que abrir la puerta porque las ventanas tienen reja. Tomamos una serie de medidas en función de eso. Y pues si la cosa sigue, pues ya lo relacionamos con otro terremoto que hayamos vivido y pensamos que este es mayor o menor y nos puede dar mayor o menor pánico, ¿ya? A partir de cambios en el entorno es cuando se desarrollan eh, las emociones. A ver, aquí ya vamos a entrar eh, a este tema que es muy interesante, pero esto lo vamos a dejar para la próxima clase porque no, no vale la pena meternos aquí ya. Pero van a entender ustedes las dificultades que tenían un poco para hacer ciertos ejercicios, ciertas dificultades como que venían por el lado emocional, ¿ya? Eh, esto que les decía yo, pero les cuesta ponerse en la situación, pero esta gente está en esta situación, ¿ya? Querían resolver el conflicto entre los niños, pero si eran las mamás las que estaban hablando, ¿qué pasa, no? Y esto un poco también tenemos que hacer este giro recursivo sobre nosotros mismos de hasta qué punto nos ha deformado la formación que podamos tener como profesionales, porque todos hemos sido formados como profesionales desde la ciencia clásica, ¿ya? Y como interventores autoritarios, jerárquicos, ¿ya? Tuvo mucho tiempo bastante proscrita aquí todas las formas de intervención social eh, desde una mirada más horizontal, más participativa, ¿no? Entonces se volvió como la cosa más asistencial. No, yo sé lo que a usted le conviene y le digo a mi paciente en la consulta, porque yo soy el profesional, usted tiene que hacer esto, lo otro, aquí y allá. ¿De dónde? A ver, si el otro está viviendo su vida y sabe lo que puede y quiere hacer. Bueno, son temas que van cambiando y todo el cambio de paradigma nos hace bajar de esa posición tan arrogante, ¿no? Que tenía el científico que lo sabía todo, ¿ya? Ahora solo sé que nada sé, ¿ya? Y que, bueno, estamos construyendo unos discursos que, bueno, el discurso del construccionismo social es un discurso que admite muchos discursos, ¿ya? No es un discurso unitario, admite muchas miradas, muchas lecturas. No así como el discurso del paradigma del control. Por eso se habla de paradigma del control, porque quería controlar todo el científico o el controlador externo del sistema. En cambio ahora estamos en el construccionismo social donde no hay un controlador externo, porque como mediadores estamos ahí implicados en una acción a la cual aportamos todo, pero también como mediadores aportamos nuestra historia biográfica y nuestras neuras ahí.
Y es bueno tener como conciencia de eso, porque nos hace humanos y hace los encuentros más cálidos y más efectiva nuestra tarea. No sé cómo lo ven ustedes este tema. ¿Se acordaban de esto de las emociones o lo tenían muy olvidado? Bueno, em, lo dejaremos hasta aquí porque lo otro ya vamos a ver y entender mejor todas estas emociones que corresponden a los distintos repertorios que se ponen en marcha en la mediación, ¿no? Todo el repertorio acusativo eh, que se pone en marcha cuando empezaba la mediación con las sesiones conjuntas. ¿Les parece? Quedamos así entonces. Nos encontramos el sábado. Que descansen.